Continuando con nuestras ponencias, presentamos a los siguientes ponentes magistrales, quienes invitamos a ponerse de pie según escuchen su nombre, de favor. Iniciamos con Ángel Roset Rodríguez, subdirector de proceso de… Ingeniero Roberto Velázquez Gutiérrez, director industrial de Braskem Midesa. Un fuerte aplauso, de favor. Ingeniero Juan de Dios Mastachi Pérez, presidente nacional IMIC. Y vamos a leer su currículum, vamos a saber a qué se dedican ellos. Roberto Velasco Gutiérrez, ingeniero químico y de sistemas, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con estudios de posgrado en administración y evaluación de proyectos, maestría en administración y liderazgo global. Cuenta con 34 años de experiencia en la industria química y petroquímica, desempeñando cargos directivos los últimos 20 años. Actualmente es director industrial del complejo petroquímico de Braskem Midesa, ubicado en Anchital, Veracruz. Y egresado del Instituto Politécnico Nacional, ingeniero químico e industrial, quien cuenta con una maestría en administración pública y actualmente pertenece al Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos desde 1975. Ha desempeñado diversos cargos como presidente de sección local aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, director nacional, secretario nacional, director de Convención Nacional y director de Exportquim Nacional. Actualmente se desempeña como vicepresidente nacional el ingeniero Juan de Dios Mastachi Pérez. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, le cedo el uso de la voz. Gracias, pero nos falta el ingeniero Alejandro Villalobos, creo que está ahí. Le damos también la bienvenida al ingeniero Villalobos Girat. Él es ingeniero químico de la UNAM desde 1970, maestro en economía, 53 años de experiencia profesional. Inició sus actividades en 1968 como ingeniero instrumentista en la gerencia de petroquímica de Pemex en 1968. Recibámoslos con un muy fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y al ingeniero Roque, presidente de la sección Coatzacoalcos, nos dio la bienvenida. El ingeniero Rómulo Sánchez nos dio el banderazo de salida para la inauguración de este foro, 17º foro regional en Coatzacoalcos por 17º año consecutivo. Se ha realizado por estas fechas y creo que es un esfuerzo que ha valido la pena. El tema que se propuso para este foro de retos de la industria petroquímica en la región me parece muy adecuado para los tiempos que estamos viviendo, no necesariamente digamos en este momento, sino de ya un buen tiempo para acá. Los últimos años Coatzacoalcos y nuestra región ha venido sufriendo una disminución en su actividad industrial, desgraciadamente por causas de disminución en la materia prima, en el flujo de materia prima, el gas natural que todos sabemos es la base de la petroquímica. El ingeniero Alejandro Villalobos nos va a tocar un poco ese tema, o mucho, es una de sus especialidades. Y por otro lado, todo lo que nos plantea, los retos que nos plantea también la Agencia Estatal de Energía del Estado de Veracruz, también muy
adecuadamente dirigida por el ingeniero Rómulo Sánchez, porque pues de una agencia que no existía hace años, algunos años, poco a poco han ido avanzando. Yo he estado presente en algunos de sus foros que hicieron en años pasados. Obviamente la pandemia afectó mucho a las reuniones presenciales, pero siempre ha tenido mucho ímpetu, pues le ha echado muchas ganas a su encomienda, y creo que eso es muy importante, y poco a poco tiene que ir dando resultados para la sociedad, para nosotros. Realmente el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos siempre ha pugnado porque los ingenieros tengamos, la industria química, en la industria petroquímica, tengamos una voz, emitamos nuestras propuestas. Este año la 61ª Convención Nacional IMIC se va a realizar en Tampico, Tamaulipas, en el próximo mes de noviembre, que aprovecho para invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen. Y igualmente estamos hablando de lo que tenemos, lo que estamos sufriendo como país desde la perspectiva de los ingenieros, y creo que más que quejarnos, lo que queremos es proponer. Y ese es uno de los puntos que nos reúnen aquí, que nos hace concordar en lo que nuestro país necesita, nuestra sociedad necesita, y nosotros obviamente como ingenieros químicos necesitamos y podemos aportar, y creo que tenemos inclusive la obligación de hacerlo. Bien, el ingeniero Roberto Velasco ya fue presentado. El orden que consideres, Roberto, ¿quieres iniciar tú para platicarnos sobre esos retos que enfrentamos en la región? Gracias. Gracias a ti, Juan Dios, muchas gracias. Agradezco primeramente al IMIC su amable invitación. Siempre es un placer platicar. Y miren, esto necesariamente va a ser un diálogo. Le vamos a platicar al ingeniero Villalobos con mucho más conocimiento técnico que su servidor de lo que pensamos. Y se requiere un diálogo, porque eso es un buen foro para la discusión, intercambio de ideas. Bien, yo lo que quiero platicarles es retos, futuro, que yo veo para la petroquímica en el corto, en el mediano, en el largo plazo. En el corto plazo, ahorita estamos viviendo uno de los N ciclos petroquímicos que tenemos en nuestra industria. Es un ciclo que todos conocemos. Lo único que es común a estos ciclos es que nunca le atinamos cuándo van a pasar. Pasan, inevitablemente pasan. La parte que es casi una singularidad es la disrupción que ha causado un evento que se lleva a cabo literalmente en el otro lado del mundo, que es la guerra Rusia y Ucrania. A eso le sumamos la cuarentena china por la pandemia y el ya lejano bloqueo del Canal de Panamá, y tenemos una situación multivariable muy compleja. Tengo 34 años trabajando en esta industria y pocas veces había visto un ciclo petroquímico a la baja con materias primas al alza. Entonces está causando una disrupción severa que pone un reto. Ese es, digamos, el primer reto, ¿no? ¿Cómo sobrevivimos a este corto plazo? La ventaja que tenemos es que sabemos que este corto plazo termina. Eso es un hecho, ¿no? O termina con nosotros o termina el ciclo, pero es finito, no permanece. Entonces necesitamos soluciones de corto plazo, efectivas, eficientes, ágiles, rápidas, ¿no? El segundo reto, y después platicamos, ya que el ingeniero Villalobos nos comente más, platicamos de ideas, ¿no? de potenciales soluciones. El segundo reto, que es de mediano plazo, y es un mediano plazo, pero es un eterno problema, ¿no? Como ya comentaba Juan de Dios, pues materias primas. Si nosotros fuéramos un país como Singapur, la solución que estamos viendo ahorita sería muy clara, ¿no? Oye, pues tráete las materias primas de donde haya, las colocas, transformas y tienes tu economía funcionando.
pero no somos Singapur, somos un país que tiene enormes riquezas. Entonces, el no contar con materias primas disponibles en cantidad suficiente, yo diría abundante, ¿no? para la capacidad que tiene el país, nos coloca en una situación de competitividad compleja. Las materias primas, ya comentaba el ingeniero Sánchez ahí en su ponencia, ¿no? Desde el etano, el propano, los aromáticos, el amoníaco, el gas natural mismo, todas esas materias primas que después sirven para realmente crear riqueza, para usar una frase trillada, es algo que necesitamos, que es el motor mismo de la economía y de la generación de riqueza, valga la redundancia. Y bien, yo les pongo nuestro ejemplo. Nuestra empresa se instaló aquí por eso, porque creemos en la riqueza del país. Aquí hay mucho gas, ya comentaba también el ingeniero Sánchez que vamos a traer más gas, porque en la región, no solo México, ¿verdad? También Estados Unidos hay mucho gas, muchísimo gas. En algún momento, hace un par de años, antes de la pandemia, casi 3, recuerdo que uno de las publicaciones que hablaba sobre el shale gas, hablaba de reservas infinitas, como ilimitadas, ¿no? O sea, no vale la pena que haga el cálculo porque hay muchísimas. Entonces, entendiendo esa abundancia, tenemos ahí un reto. ¿Cómo es que hacemos que esa abundancia se materialice? Porque si vemos, ahí hay un contraste fuerte, ¿no? Oye, si hay proyectos, muchos proyectos, hay gas, hay mucho gas, aparte de los pozos, los centros productores que comentaba ya el ingeniero Román, también está Quesqui, pero Rómulo está Quesqui, ¿no? Que hace poquito nos estaba comentando que es también un pozo muy generoso. Entonces, ese es otro reto. ¿Cómo convertimos todo ese potencial que ahí está? Y como bien platica Juan de Dios, hemos platicado de eso desde hace, no sé, 25 años, yo creo, ¿no? ¿Cómo convertimos ese potencial en una realidad? Porque ahí está. Entonces, por eso les decía que ese es algo de mediano o eterno plazo, dependiendo de cómo queramos ver. Y la parte que a mí más me emociona es el largo plazo. Todas las industrias, todas, tenemos objetivos de 2030 y 2050. Son dos décadas que nos gustó a todo el mundo, ¿no? Para establecer hitos. 2030 tienes que reducir, algunos dicen, de 20 a 50%, ¿no? de tu huella de carbono. 2050 todos ambicionamos la neutralidad, 0 emisiones. Y eso es emocionantísimo. Primero porque el 2050, si bien puede sonar lejano para algunos de nosotros, esa década yo creo que va a perder la popularidad muy pronto. Digo, nada más de vivir lo que estamos viviendo, esa neutralidad la tenemos que alcanzar mucho antes del 2050 o no la vamos a alcanzar, ¿no? Vaya, es evidente, quien no vea los efectos del cambio climático, pues no está poniendo atención, ¿no? Entonces, son dos retos enormes. De hecho, uno de las iniciativas que estamos buscando, nosotros ya como empresa, es del IMP, y eso me lleva a mi reflexión, porque ese es el tercer reto, es un reto clarísimo. Una de las características de nuestro país es que, bueno, sabemos todos, es casi un lugar común, ¿no? La inventiva del mexicano, ese es un lugar común. Pero la realidad que vemos es que somos personas muy trabajadoras, constantes, conscientes, comprometidas, pero no hay tecnología innovadora que nazca de este país. Estamos trabajando con el IMB precisamente en un desarrollo de esos innovadores, disruptivos, pero necesitamos como 1000 IMPs. Y ese es el desarrollo, ese es el reto, perdón, que yo identifico claramente. Necesitamos centros generadores de ideas y que esas ideas se conviertan en proyectos, en procesos, en tecnologías, porque esa neutralidad cero que necesitamos alcanzar ya
complejísima, súper interesante, pero complejísima. Entonces, con eso quisiera yo empezar y paso la palabra al ingeniero Villalobos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a participar aquí. Bueno, yo hice un trabajo muy extenso. No sé si lo podamos poner, señorita. ¿Me permiten? Tenemos con este. Gracias, señorita, gracias. Yo creo que me voy a adelantar un poco a la ponencia, pues son como 100 filminas, son como 100 filminas, pero se los dejo, se los dejo para que lo vean con cuidado, porque creo que se ha juntado mucha prosapia en los últimos 60 años, que tenemos que aprovechar. El espíritu de esta plática es aprovechar lo que se tiene en México para potenciar a México. ¿Sí? Esa es la mística. Desde luego, la introducción y el ¿cómo se llama? El agradecimiento a Josué Roque, a Juan de Dios Mastachi, ¿verdad? Escribimos unas cosas y hacemos otras. Escribimos que vamos a cumplir con un plan nacional de desarrollo y hacemos exactamente lo contrario. Tenemos un problema de identidad. Este programa de desarrollo, hecho desde luego por la máxima autoridad política del país, dice: vamos a proporcionar un impulso a Pemex y a la CFE que sean la palanca de desarrollo nacional, de manera que se estimule la competitividad, el fomento del crecimiento económico y del empleo. A medias, perdón. Voy a ser un poco estricto como ciudadano mexicano. No soy político, soy técnico. El Producto Nacional se debe orientar hacia el manejo de la productividad, la restitución de reservas de hidrocarburos, la diversificación de fuentes de combustibles, la reducción progresiva de impactos ambientales y un menor consumo de energía, una mayor participación de las energías renovables, otra vez a medias. Está a medias. Tenemos que cumplir estrictamente con lo que este plan nos da. Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible. Hablamos muchísimo de, va a venir el ducto de Tuxpan del sur de Texas acá. Oiga, ustedes se han puesto a pensar que dependemos de los Estados Unidos en más del 90% de las necesidades de gas natural. ¿Y eso qué? ¿Eso es bueno o es malo? ¿O es qué no podemos usar nuestras reservas para por lo menos irle quitando un poco a esa dependencia tan peligrosa de lo que está ocurriendo ahora? Y tenemos que combatir el cambio climático y tampoco lo estamos haciendo, Entonces, el contenido, el objetivo, dedicatoria, ustedes van a ver por qué la dedicatoria, la importancia de la industria petroquímica, porque se nos olvidó la importancia de la industria petroquímica, ingeniero. Estaba yo haciendo un cálculo en el avión que venía. ¿Cuántas veces se puede potenciar el valor de los hidrocarburos en la industria petroquímica? Se me ocurrió hacer una cuentita así, hasta 50,000 veces. ¿A qué me refiero? Ustedes, si se pone un lente intraocular de ácido acrílico, ¿cuánto les cuesta? 20,000 pesos por ojo. Y la lentejita del ácido acrílico es menos de 1 gramo. Y la tonelada de ácido acrílico está a $1,500 la tonelada. Pues son 50,000 veces, señores. Pero no solamente son las 50,000 veces, sino la cantidad de riqueza que en el camino de hacer la lentejita se logró, ¿verdad?
Entonces eso es lo que yo creo que México, lo digo sinceramente, ha perdido el rumbo y tenemos que retomarlo, ¿sí? Se ha tocado mucho lo del gas natural, el etano, el petróleo crudo, la producción obtenida de los productos petroquímicos y petrolíferos, lo vamos a ver, situación financiera de Pemex. Esto es muy preocupante, señores. Y vamos a ver por qué. La propuesta en corto, mediano y largo plazo para componer toda esta galimatías, conclusiones finales y recomendaciones. Una bibliografía, pues, de en qué me basé, glosario de términos y anexos en donde hay de chile, de dulce, de manteca, para los que quieran aprender qué es la petroquímica, qué es el procesamiento de gas, etcétera, etcétera. Bueno, el objetivo de trabajo es describir la problemática, ya lo dijimos, y ver las medidas paulatinas, corto, mediano y largo plazo, ingeniero, igual. Y hay un método, señores, que se llama el método de Kepner-Trigo para resolución de problemas. Como antes hicimos los complejos petroquímicos de Pemex, los centros de procesamiento de gas, cómo hicimos 200 plataformas marinas, y estoy hablando de la década entre 70 y 80, ¿cómo fue eso? ¿Y qué es lo que ahora estamos haciendo que no es acorde a eso, a esa política? Se va a tocar. Y la necesidad de contar con líderes en la industria que conozcan la industria. Bien importante. No podemos implementar a una gente que no es ingeniero iba a decir a la dirección de Pemex, pero mejor no lo digo, y entonces, ¿cómo son las medidas que van a tomar esas gentes que aparte pues meten a otras gentes iguales a ellos? Y entonces, ¿por qué vamos dando tumbos? Estamos en un juego de grandes ligas, en donde estamos compitiendo con los Yankees, con los Medias Blancas de Chicago, y metemos un equipo de los Aztecas de México y ponemos una gente que no sabe de béisbol y ponemos una gente, ¿cómo se llama? Coach de bateo que no sabe de béisbol, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resultado? Nunca vamos a alcanzar a los Yankees, ni a los Medias Rojas, tienen que ser gentes que conozcan muy bien. ¿Por qué la dedicatoria? Acabamos de perder a esas tres gentes. Gerardo Bazán, del Programa Universitario de Energía, una vida dedicada a la transformación industrial, a la investigación, representante junto con otras personas en foros internacionales, nos dio mucho renombre. Mi gran jefe en refinación, José Alberto Celestinos, un hombre de 93 años que pasó su vida en refinación. Y finalmente, el buen amigo Antonio Acuña, que nada menos y nada más fue el que dirigió la modernización del campo Cantarell. Aquí está lo que les decía, perdón, ya me fui para… A ver, mi niña, ¿cómo le hago para regresar? Ahí voy. No, quiero, a ver. Ese es. Más, ahí, exacto. Entonces, ahora sí voy para adelante. Gracias. Este es la cadenita de valor que se nos olvida. Ahí están los precios y los productos. Y me detuve nada más hasta la petroquímica privada, ¿verdad? Siguen toda la rama que alimenta la industria petroquímica. Hoy en la mañana un viejo ingeniero del IMIC, un expresidente, me decía: oye, la Secretaría de Energía dijo algo de la petroquímica, porque acaba de dar unas declaraciones la secretaria, ¿no? No, pues no dijo nada, dijo de 4 sectores. Entonces, ahí hay una confusión. Miren ustedes, esta lámina la tomé de una presentación precisamente de Josué Roque, y vean la cantidad de influencia que puede tener la industria química en la industria en general. Es más, se me ocurrió poner los países más desarrollados del mundo y los países
que tienen la industria química más desarrollada del mundo. Vean ustedes cómo hay una paridad. Nosotros no tenemos gas, tenemos petróleo. Oiga, y Corea, que tiene el tamaño del estado de Tamaulipas, que no tiene ni gas ni petróleo y nos duplica en Producto Interno Bruto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo piensan ustedes que puede ser? Con el valor agregado. Japón es el otro gran ejemplo. Alemania no tiene ni gas. Vean lo que está sufriendo ahorita. Y ahí está. Entonces tenemos que copiarles algo. Y ese es la importancia de la industria química. ¿Sí? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, la perspectiva, vean cómo va a crecer con esta situación de Ucrania. Se los dejo, no lo voy a relatar, pero, por ejemplo, la urea, producto del amoníaco y el CO2, que subió de 600 a $900 la tonelada. Oigan ustedes, y entonces si sube la urea, ¿cómo nos va a nuestro sector agropecuario? Y si teníamos aquí en Cozoleacaque, ingenieros, una producción de 8,000 toneladas diarias de amoníaco, ¿dónde quedó eso? ¿Cómo se perdió? Y no le damos dinero para el mantenimiento de las plantas restantes, de las 8 plantas que había, nada más nos quedan, como los perritos, 4. Y de esos 4, 3 pueden habilitarse y una se agarró para refaccionamiento porque no había dinero para refaccionamiento. Eso es lo que tenemos en Cozoleacaque. Y esa es la verdad. Yo le digo al ingeniero Rómulo, ayúdenos, ingeniero Rómulo, porque parece que los políticos no lo entienden. Está la gente batallando con el dinero del mantenimiento. Esta es la perspectiva. Vean ustedes cómo son las cadenas de valor, eso es de McKinsey, cómo va subiendo la cantidad en 7 años. Y esto nos da una perspectiva de lo que decía el ingeniero de Braskin, a largo plazo, el apasionamiento a largo plazo. Y la otra también, ahí está lo que va a pasar con la industria petroquímica. Y nosotros estamos ausentes en la industria petroquímica, salvo Braskin y algunas empresas del sector secundario. En Pemex estamos en cero. Tenemos que ir para adelante. ¿Y por qué digo que estamos en cero? Porque ustedes van a ver las producciones ahorita. Ahora, vamos a ver que hagan una reflexión de qué es lo que se hizo antes. Ahí está en rojo, por allá de 58, Adolfo Ruiz Cortín. Bueno, pero primero sí quiero decir cómo se creó. Se hizo la expropiación petrolera y se fueron las compañías americanas. Y se fueron con el aditivo para gasolinas. El general Lázaro Cárdenas, que era un hombre de pocas palabras, pero de mucha acción, se fue y contrató a Teófilo García Sancho, el de arriba. ¿Quién era Teófilo García Sancho? Para que vean cómo es la cadenita de acontecimientos. Vasconcelos se había dado cuenta, era germanófilo Vasconcelos, se dio cuenta de la potencia que tenía Alemania en la industria química y mandó becarios. Bueno, pues uno de los becarios se llamaba Teófilo García Sancho y Chacón. Y entonces el presidente Lázaro Cárdenas le dio un cheque en blanco y ponme la planta de tetretilo de plomo aquí en México porque ya no aguantamos el cascabeleo de la gasolina que producimos. Y Teófilo García Sancho puso la planta. ¿Dónde creen que la puso? En los terrenos del IMP, donde está ahorita el IMP, ahí puso la planta. Y la primera producción, se habla también de un sabotaje, voló. Lázaro Cárdenas creyó en el señor, le volvió a dar dinero y se puso la segunda planta y se obtuvo el tetretilo de plomo. Esa es la importancia del factor humano. Simplemente la expropiación petrolera se concretó con ese hecho. La primera planta de amoníaco no la hizo Pemex, le hicieron guanos y fertilizantes en Cuautitlán. Pocas gentes saben eso. O sea, quiere decir que la petroquímica no solamente es cuestión de Pemex, sino puede ser de iniciativa privada también. Esa es la gran lección. ¿Sí? Y ahí viene lo de Adolfo Ruiz Cortines. Él ve con su secretario de Hacienda y planean cómo va a ser la petroquímica
ya hacen el marco legal y la Comisión Petroquímica Mexicana, se consiguen préstamos por varios lugares del mundo, créditos atados, y se hace la primera fase de la petroquímica. Luego viene la cuestión de Cantarell, tenemos dinero y hacemos la segunda y la tercera etapa de petroquímica. Así se crearon los complejos. ¿Pero qué había? Ahí está la inversión en la parte de la derecha, la inversión que se hizo en aquellos tiempos de los diferentes complejos. ¿Sí? ¿Pero qué había? Había un respeto político por los técnicos de Pemex. Y los técnicos de Pemex tenían un respeto absoluto por el presidente de la República, era su guía. No había un conflicto de intereses. Y la petroquímica se desarrolló con la iniciativa privada, que se le dio su lugar de acción, eso también ya lo perdimos. ¿Sí? Entonces, también, aquí lo dijo el ingeniero Rómulo muy bien, lo quiere hacer en chiquito, pero hay que hacerlo en grandote, la subdirección de proyectos y construcción de obras. Si no se hubiera podido hacer en la década de los 70s y los 80s el aparato industrial que se hizo, si no hubiera estado la subdirección de proyectos y construcción de obras. Y ahí tenían todas esas obras se hicieron en esos 18 años. Por ahí luego vemos que una refinería nos causa tantos problemas. Pues no, hicimos 3 refinerías, hicimos 7 complejos petroquímicos, 7 centros de procesamiento de gas y 200 plataformas marinas con toda esa infraestructura en esos años, con esa gente y con esa mística que teníamos en Pemex antes y que se ha perdido. Llegamos a tener hasta el 10% del Producto Interno Bruto. Esta es una gráfica de la Asociación Nacional de la Industria Química. Y luego, como el tango, cuesta abajo la rodada. Y tenemos que subirla. Y Veracruz es muy importante, ingeniero Rómulo, es muy importante para eso. Aquí está un testimonio. Esta carta es una carta en donde habla por sí misma. Están los líderes de la petroquímica de Pemex. En ese tiempo le están agradeciendo al licenciado Díaz Ordaz su participación en los proyectos de petroquímica. O sea, había comunicación de estas gentes que eran segundo nivel en Pemex hasta tercer nivel con el señor presidente de la República. ¿Sí? Era un compromiso, y esa es otra cosa que perdimos, que iba más allá del periodo de la administración política del país. Iba sexenio tras sexenio, sexenio tras sexenio. Por otro lado, el presidente respetaba su trayectoria, experiencia y capacidad técnica, no se metía con ellos. La debacle vino con Miguel de la Madrid y ustedes saben lo que pasó. Aquí están los complejos que se hicieron, los años en que entró en operación, ¿verdad? Esos son los centros de procesamiento de gas, los centros petroquímicos y lo que resta de esos centros petroquímicos ahorita. Y ya incluí hasta Deer Park y Olmeca en el Sistema Nacional de Refinación. Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué problemática? Bueno, pues ya se dijo también aquí, la falta de materia prima, ¿verdad? La falta de gas natural, la falta de etano y, muy importante, la falta de calidad del crudo que se alimenta a refinación. Eso no se dice nada, nadie lo menciona. Aquí está el testimonio. Esta es la producción de gas, amargo, ¿verdad? Disminución del 27%, y la barrita gris es otra metida de pata de gentes que no eran técnicas. El nitrógeno que le metieron al campo Cantarell para presionar el yacimiento. Y ahora nos está saliendo y ese gas nos está afectando de todos lados. Aquí está más importante la disminución de la producción, y vean que la línea esta naranja, vean que al final se está subiendo, y aquí ya se ha mencionado, pero arriba la importación de gas ya 6,000 millones de pies cúbicos. Y esto les digo de Texas. Esto es porque ha subido, precisamente por Ixachi,
y por Quesqui, básicamente. Esto es ya ultimorum. Ahora tenemos a un ex subdirector y expresidente del IMIC, que es el que saca toda la información de gas. O sea, no hablamos, nosotros somos un equipo que trabaja y que nos pasan información y nosotros la procesamos, ¿no? Aquí está, vean la barrita roja de lo que es México y ahí está comparado con Francia, con Japón, con España, y vean la dependencia con los Estados Unidos, ¿verdad? 89%. Y hablamos de soberanía energética, a alguien estamos engañando. No tenemos soberanía energética. Peor aún, este problema del gas ocasiona esto. Este es el gas que estamos venteando en varios lugares y no podemos esconderlo. Al contrario, debíamos de ver cómo resolvemos ese problema, ¿sí? Esto es información de la CENER, que a lo mejor hasta está maquillada, a lo mejor es más. Bueno, aquí están los diferentes campos, ahí pueden ver esto, dónde es que se está venteando el gas, ahí están las barras, ¿sí? Entonces, bueno, más evidencia, pues las fotos de satélite, ahí pueden ver en la parte de allá la actividad onshore y la actividad offshore, y esas manchas amarillas, pues es la luminaria del gas que se está venteando. No estamos cumpliendo con el cambio climático, evidentemente. Aquí hay otras fotos. Esto es en Apcatún Alfa. Como decía el ingeniero Celestinos, ante facto, no argumento. Bueno, este es lo que estamos sufriendo todos. Cangrejera, Morelos, Braskem, la caída de la producción del etano, ¿no? Pero fíjense que lo que resta del día, del etano, así como aquella película, ¿no? Lo que resta del día, tenemos que usar una parte muy importante del etano para darle poder calorífico al gas natural, al gas seco que vendemos. ¿Por qué? Porque no cumplimos con las especificaciones. Entonces eso es menos etileno, menos polietileno, ¿sí? Entonces tenemos que acotar ese problema, tenemos que acotarlo. Ok, llegamos al crudo. Esta gráfica no pretendo más que describirla rápidamente. Es cómo ha ido la evolución de producción de crudo en México y qué se producía antes, cuándo se diseñaron las primeras refinerías. Luego después vino el advenimiento del Mesozoico y Cantarell, luego la reconfiguración de las refinerías y luego ya el diseño de la mezcla que el doctor Montalvo, un insigne ingeniero químico, decía que era la mezcla diabólica. Y ahorita vamos a ver por qué es la mezcla diabólica. Sucede que las primeras refinerías, Azcapotzalco, Minatitlán y Salamanca, se hicieron con crudo súper ligero. Todos los procesos de separación, de catálisis, de intercambio térmico, de hornos a fuego directo, se hizo con crudo ligero. Llegó Tula y llegó Cadereyta y Salina Cruz y se hizo con crudo ligero. Y a medida que seguía avanzando el tiempo, el crudo se comenzó a pesantar con el Cantarell y con Kumalov, y entonces comenzó a aparecer un villano en la película que afecta también a la petroquímica, porque las refinerías producen petroquímicos también. Nada más que otro director, Asiago, un economista, separó y quitó las plantas petroquímicas de refinación. Luego les digo cómo se llamaba. Entonces, ese es el problema de que se quitó el liderazgo técnico que antes había. Por eso no quiero ser peyorativo, pero la verdad es que no tiene a veces mucha explicación. Entonces comenzaron a aparecer los proyectos de reconfiguración de la refinería Cadereyta, Madero y Minatitlán. Posteriormente la de Tula, que no se ha terminado. Se hizo el diseño de la refinería Bicentenario, que se tomó en consideración para hacer la refinería de Dos Bocas, y ahora últimamente se va a hacer
la planta de coquización y sus plantas aledañas de Salina Cruz. ¿Por qué? Por el combustóleo, porque a medida que se va haciendo más pesado la mezcla, va apareciendo ese combustóleo de bajo valor agregado y baja rentabilidad de destilados. ¿Por qué? Porque no se alimenta el crudo originalmente diseñado a las refinerías conforme fue su diseño. Entonces esto también tiene una explicación de por qué gastamos tanto mantenimiento en la rehabilitación de las… Pues que nos gana y miren ustedes, aquí está la gráfica, vean ustedes, aquí son diferentes campos de crudo. Ustedes pueden ver cómo a medida que van avanzando hacia allá, pues vean, por ejemplo, la producción de gasolina del crudo Olmeca, ¿verdad? Y que es un crudo ligero, vean ustedes la verde, ¿verdad? Luego vienen los campos de Maloob y del campo Saab, ¿verdad? El aceite crudo Maya es el medio anaranjadito, y vean cómo los residuos de vacío se van incrementando a medida que el crudo se va pesantando. ¡Oh, qué descubrimiento!, ¿no? Y eso es lo que hace los procesos de coquización, tomar eso, pero aún así, como decía también Celestinos, el proceso de coquización está al final de los procesos de refinación, y mientras pues ya ustedes ensuciaron todas las torres de destilación, todos los equipos de intercambio de calor, todo, y no les alcanza el dinero para poder componer eso. Ahí está la explicación. Ahí está la mezcla diabólica. En amarillo, vean ustedes la composición de los asfaltenos, ¿verdad? Estamos hablando de hasta 14%, ¿verdad?, de asfaltenos en la mezcla que estamos alimentando a las refinerías cuando fueron diseñadas con 1% y 4.6%. Ahí lo pueden ver. Entonces, bueno, ¿y por qué no componemos? ¿Por qué no alimentamos el crudo adecuado a cada refinería? Esa es una pregunta que hay que hacer. Ahí están la producción de crudos en Pemex. Desgraciadamente, pues el pesado es la columna azul, ¿verdad? Ahora, voy a regresar al otro. ¿Por qué no se alimenta el crudo a las refinerías? Porque no se quiere importar crudo ligero. Así de sencillo. Preferimos importar los destilados. Yo creo que ahí habría que hacer algo, ¿no? Aquí está el proceso de crudo en Pemex, vean cómo cae, ¿verdad? Y vean esta gráfica de la derecha, de la izquierda, perdón, habla, oiga, ¿y por qué? A ver, a veces yo me pregunto, como decía Cabral, ¿por qué Deer Park tiene esa capacidad de casi 80% de su capacidad nominal de manejo de crudo, y por qué nuestras refinerías andan por ahí cincuenteando? Porque Deer Park no maneja la mezcla reconfigurada. Fíjense, es el mismo diseño, el mismo diseño de cadereita, de madera, es el mismo. A veces yo me pregunto, ¿no? Bueno, desde luego, pues ahí están las consecuencias. La producción de derivados del etileno, la producción de otros petroquímicos, ahí está el amoníaco, benceno, propileno y tolueno. Fíjense que hay un hecho inédito, en 2019 no se produjo ninguna tonelada de amoníaco, 0 bolita, como decía mi mamá, 0 bolita. Eso es inédito en 60 años. Cuando yo entré a Pemex se producía más amoníaco que lo que se hizo en 2019. No puede ser. Bueno, desde luego, el comportamiento de las importaciones, pues ya vean ustedes las gráficas, la roja. Las importaciones, la roja, la verde, las exportaciones. Y el déficit comercial, pues lo pagamos los mexicanos, ¿no? Entonces, la consecuencia de todas estas políticas que no son tan técnicas hacen que lo que llamamos transformación industrial en Pemex tenga esa curva de pérdidas cada año, ¿sí? Lo cual para nada es satisfactorio. 224,000 millones de pesos.
Pues tenemos que hacer algo para abatir eso, reconocer lo que estamos mal. Por otro lado, otras administraciones, malos mexicanos, incrementaron la deuda, como la ven, así es la barra azul, y condena a la actual administración a estar pagando todos los servicios de la deuda. Y yo pregunto, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿Qué hicieron con ese dinero? Y lo debemos de preguntar a todo el pueblo, porque es el dinero del pueblo, ¿verdad? Y luego, pues, la tragedia de la derecha, que es los ratings y cómo nos traen, ¿no? Afortunadamente ya le pararon, ¿verdad? Pero, pues es que sí nos dejaron muy vulnerables, la verdad. Y por eso no hay tanto dinero, ingeniero. Por eso esa es la razón. Entonces, bueno, ahí están las soluciones, están puestas corto, mediano y largo plazo. Entonces, mejoramiento de la operación de los centros de procesamiento de gas, pues ahí ven todas las medidas, que va desde mejorar la recuperación de etano, modificar los internos de las columnas fraccionadoras, modernizar las plantas de recuperación de azufre para no tirarlo a la atmósfera, actualizar la medición de insumos y productos, iniciar un sistema de administración de riesgos. Es bien importante. Vean lo que pasó está pasando, no fue lo que pasó ayer, está pasando en todo Pemex. No hay un sistema de administración de riesgos. Entonces aquí otra sinergia que se puede hacer, trabajar en conjunto con el Sindicato de Trabajadores Petroleros en las uniones estas que se llaman de higiene y seguridad. Hay que hacerlo. Desde luego hay que contratar a una empresa bigotona que nos diga cómo hacer el sistema de administración de riesgos. Y aquí es lo que hace la EPA. Todas las instalaciones industriales en los Estados Unidos, no sé en Brasil, ingeniero, pero en los Estados Unidos aplican esto. En cada brida y van detectando cuál es la posibilidad de que vaya saliendo. Y es un trabajo que debería de hacerse en Pemex, en las unidades de proceso, en los servicios auxiliares y en la infraestructura también. ¿Sí? Mejora en la calidad del gas amargo procesado. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese nitrógeno? El nitrógeno nos afecta terriblemente en los separadores arriba, trifásicos de las plataformas. Por eso en Kumalov ven esas llamas y esa emanación. Los separadores trifásicos no fueron diseñados para una mezcla aceite, gas natural y nitrógeno. Entonces, a la medida que el nitrógeno va contaminando, se incrementa la velocidad, las gotitas de agua, las gotitas de aceite van a los primeros pasos de la compresora, la corroen y la tienen que sacar a mantenimiento. Resultado, venteos a la atmósfera, grandes gastos de mantenimiento y no hay una continuidad en las operaciones. Entonces hay que arreglar esto y aquí es donde el IMP puede entrar durísimo. ¿Cómo? O las empresas de investigación también. ¿Qué vamos a hacer con meter unas columnas de absorción MRH? El uso de plantas de absorción refrigeradas corriente arriba de la planta de rechazo de nitrógeno en Ciudad Pemex. Eso es lo que hay que estudiar, pero hay que tratar de resolver ese problema, ¿verdad? Y desde luego, aquí está la planta, la tecnología esta. Y esta tecnología me la pasaron unos judíos, Brenner, que se lo ofrecieron a Pemex y que ellos la patrocinaban, pero pues no patrocinaban la planta para sacar el resultado y quitar la variabilidad del nitrógeno a la planta de nitrógeno en Ciudad Pemex. Incremento en la importación de gas natural. Bueno, señores, vamos a seguir con esta dependencia de Texas, básicamente. Entonces, lo que necesitamos es, bueno, ese es el ducto a Dos Bocas y a Coatzacoalcos del gas importado, ¿verdad? Entonces, Ixachi, ya lo mencionó el ingeniero. Sí. Ixachi debía de producir eso, pero no está el centro de procesamiento de gas, no está.
Está la ingeniería básica del IMP. No se ha puesto el centro de procesamiento de gas. Se está haciendo. Gracias. Se está haciendo un esfuerzo para ponerlo, pero no, que el contratista que no cumplía, que esto, que el otro, total no está. Hay una línea de conexión a Matapionche, tampoco está. Entonces, ahí es la ayuda, ingeniero. Ahí le cae usted. ¿Por qué no se pone ese contrato? ¿Verdad? Pues, hombre, vamos a recuperar esos 400 millones de pies cúbicos. Ahí está lo que falta. Y esto es lo que tenemos en México, las reservas grandes, ahí está. No solamente de Veracruz, sino de todo el sistema. Vean ustedes, somos un país muy, muy rico, pero entonces le tenemos que quitar el miedo a una cosa que se llama hacer el uso de las reservas no convencionales, que es tabú, porque alguien dijo que no se iban a hacer, y ahí es donde los tejanos nos han ganado todas, y ese es el gas que estamos importando. Entonces, necesitamos, bueno, aquí hablo de la cash, pero bueno, es poquito ese, pero ahí van lo de las reservas no convencionales. Entonces, también le podemos entrar, hombre, pues que no tenemos talento para hacer esto. Si tenemos talento para operar una planta de 1 millón de toneladas de etileno, ¿no vamos a tener talento para esto? ¿Que los jóvenes se sentirían inútiles para entrarle a esto? Claro que no, claro que no. Y hay mucho que ya se ha hecho, ¿sí? Aquí están las reservas. Aquí pueden ver las reservas convencionales y las reservas no convencionales y vean las diferencias. Nada más que las no convencionales no están explotadas. ¿Sí? Ahí están los campos. Sabinas, Burro Picacho, Burgos, Tampico, etcétera. Tampico, Misantla, etcétera. Y ahí está el potencial. Y ahí abarca Veracruz, ingeniero. Esto es del, ¿cómo se llama? De la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ahí pueden ver las reservas de todo esto. Esto podríamos hacerlo, ¿sí? Esto es lo que hicieron los gringos. Estamos hablando de la petroquímica, hicieron el fracking y vean todos los complejos que desarrollaron alrededor del fracking, porque el gas que nos mandan es más seco que nada, ¿no? Iba a decir algún improperio, pero es muy seco. Y la humedad de ese gas, pues la usan para hacer los petroquímicos. Ahí están los complejos. ¿Qué no podemos hacer algo nosotros en pasando la frontera? ¿O vamos a estar siempre medrosos de que vamos a contaminar el agua y no hacemos nada? De tarea, ¿no? El etano. Bueno, pues acá ya nos están anunciando de la planta nueva de etano, pero nosotros tenemos esto instalado ya en Pajaritos. Ya está puesto, no lo usamos. ¿Por qué? Pues hubo un problema legal con Vitol y Pemex y ahí se quedó instalado, mira, ahí están. Son unos vaporizadores ambientales que arriba tienen un ventilador, ¿verdad? Y ahí están viendo pasar el tiempo como la Torre de Alcalá o la esta de Alcalá. Sí, aquí había que resolver el problema y ponerlos a operación de inmediato, y hasta le podrían ayudar a Braskem, porque en lo que ustedes hacen en 2 años la planta, pues mientras de aquí, ahí está de tarea otra oportunidad factible. Esto es lo que falta. Ahí están las bombas, ahí está la interconexión a la red del etanoducto y falta unos transformadores nada más. Es todo lo que falta. Ahí está la nueva terminal de etano de Braskem, la describí con la información que me pasaron. Ingeniero, disculpe, hay algo que no esté bien, pero bueno, yo consideré que para la gente era bueno que lo tuvieran. Mejoramiento de la operación de refinerías. Bueno, también viene las auditorías a cada una de las refinerías, la rehabilitación deberán de continuar hasta terminar todo lo que están haciendo.
Es aplaudo el esfuerzo que se ha hecho, pero no es suficiente todavía, hay que hacer más. Es muy imperativo, toda esta rehabilitación, señores, es como una reparación, lo que nosotros decíamos que es una reparación. No es suficiente. Tenemos que hacer una modernización de los procesos de refinación y eso no lo hemos hecho, no lo hemos iniciado. Entonces es lo que dice, ¿cómo se llama? Esta filmina, ¿no? Hay que modernizar y actualizar tecnológicamente las instalaciones. Entonces nos falta mucho, ingeniero, nos falta mucho. Se recomienda que se inicie la compra de catalizadores idóneos para procesar los compuestos que tienen con la mezcla reconfigurada de crudo. ¿Qué sucede? Que las gentes que están en compras en Pemex compran el catalizador más barato y no el más adecuado para esa mezcla diabólica. Y entonces, pues, lo demás es consecuencia. El IMP tiene, porque yo cuando estuve ahí los compré, plantas piloto FCC para probar los catalizadores. Entonces todos esos catalizadores se pueden probar con la mezcla diabólica y ver cuál es el mejor, y ese es el que compramos, muchachos, no el más barato, el más barato. El mejoramiento de operación de las refinerías, pues ahí está toda la cuestión de la reconfiguración. Una cosa que realmente es muy criticable es que estamos haciendo diésel que no es ultra bajo azufre y estamos posponiendo la aplicación de esto, y es un conflicto que tenemos ahorita con el foro de los americanos. Entonces hay que hacer, los proyectos ya están, nada más que no se han llevado a cabo por falta de dinero, pero todos esos proyectos que por falta de dinero no se han hecho, se pueden hacer con la iniciativa privada también. Hay que hacer un arreglo. Si no hay dinero, bueno, pues maestro, le entramos al arreglo. La mejora en la calidad del crudo procesado, desde luego tiene que cumplir con las especificaciones de gas y sal, ¿verdad? Lo de los asfaltenos que ya dijimos, etcétera. Por ejemplo, se me ocurre, Salina Cruz, ¿por qué está procesando esa mezcla? ¿Por qué no traen crudo ligero de Ecuador? Lo traes de Ecuador por el mismo Pacífico, lo metes y subes la producción de Salina Cruz. Es una alternativa que había que analizar, ¿no? El mejoramiento en la operación de los centros petroquímicos, desde luego el mantenimiento y todo lo que hemos dicho para refinación aplica aquí en Cosoleacaque. Pues hay que meterle dinero a Cosoleacaque, sobre todo la preocupación en Cosoleacaque, y lo digo aquí, es que quedó en medio de la población. Imagínense una fuga de amoníaco en Cosoleacaque, nos cierran Cosoleacaque y no sé qué vaya a pasar. Entonces tiene que estar, pero como relojito. No tenemos etano. Vamos a buscarle qué podemos hacer con las plantas de etileno de Pemex. Bueno, pues vamos a, en lugar de craquear etano nada más, ¿por qué no craqueamos una mezcla de etano más propano más gasolinas naturales? Esto lo vengo proponiendo, pues ya tiene varios años, pero no hay oídos, ¿verdad? Lo que pasa es que esto es bien importante porque se producen, bueno, aquí está con propano, este balance de materiales. Fíjense, voy a saltar me voy a esta, que es con gasolinas naturales. Vean la cantidad de productos que se pueden hacer. Gasolina de pirólisis, se puede hacer butadieno, se pueden hacer butenos, pero sobre todo propileno. Propileno para el ácido acrílico y para los lentes que estamos diciendo. 891 toneladas. Entonces, ¿cuánto cuesta esto? Cuesta 1.200 millones de dólares. Pero con esto le damos pie. Aquí está el balance que lo hice con una información que saqué en Estados Unidos. Esto es lo que se produciría. Fíjense, el pago es de 1.67 años el proyecto. 1.67 años. Me equivoqué, es 2 años. Aquí está cómo se haría la integración con Cangrejera. Las plantas amarillas son las que adquirimos la tecnología en Pemex. Tenemos la tecnología comprada, pero no hubo dinero para poner la planta Totoray, que es desproporción de gilenos, y la planta de paragileno,
para la gente aquí de Alpec. Oiga, pues Alpec, pues denos la mano, vamos a hacer esto. Y hacemos la integración. Y vamos a michas pues las utilidades, hombre. Y ustedes tienen para Gileno, pues bastante. Se habla de 400,000 toneladas de paragileno. ¿Qué dirían ustedes? ¿Están importando 1 millón de toneladas? Pues ya nada más van por 600. Y lo hacen aquí en México. Los mineros de carbón se murieron. Ahí están quemando carbón y ese carbón va a las carboeléctricas y a la atmósfera. Bueno, ¿qué dice la tecnología? Bueno, pues vamos a usar el proceso de gasificación para hacer una combustión retardada, haciendo gas de síntesis, haciendo energía eléctrica y haciendo, ¿cómo se llama?, calor para lo que se requiera. Y ahí está esta tecnología, el gas de síntesis para hacer amoníaco, para hacer metanol. ¿Qué no podemos estudiar esta tecnología? ¿O vamos a dejar a los mineros a que sigan contaminando el medio ambiente? Y ahí está todo lo que puede insumir esta planta de gasificación. Puede insumir coque de las plantas de Pemex, el carbón mineral, combustóleo, etcétera. No lo hemos hecho. ¿Qué no podemos hacer? A ver, primero una tesis bien hechecita de esto para que respetemos el interés de las autoridades, ¿no? Ahí está. Ahora viene la reina del, ¿cómo se llama? ¿Ya? 10 minutos, ya voy a terminar. La reina de la corona, la refinería de Dos Bocas. Miren, va a producir esa refinería que tiene la mejor tecnología ahorita, la tecnología actualizada de refinación, 6,200 toneladas diarias de coque. 6,200 toneladas diarias de coque. Primero, ¿cómo lo vamos a transportar? ¿A dónde va a ir? ¿Qué vamos a hacer con ese coque? Hay que preguntar. Luego, son aproximadamente 360,000 barriles por día de destilados. ¿Cómo los vamos a mover si Dos Bocas está aislado? Y tenemos que mandarlo pues a Tuxpan. Pero Tuxpan se quedó chiquito porque pues México creció y los poliductos quedaron chiquitos y el poliducto de Minatitlán a Azcapotzalco se quedó chiquito. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a resolver el problema? Hay que acotarlo, ¿sí? Eso es bien importante. No está acotado. Perdón, no está acotado. Hay propileno, bueno, pues 115 toneladas por día. Oye, qué bueno, pues vamos a poner la de ácido acrílico, acrilonitrilo ahí. No se ha hecho ninguna integración. Bueno, luego se nos inunda, ¿no? Entonces hay que proteger nuestra inversión que tenemos de 18,000 millones de dólares. Tenemos que protegerla, quizá poniendo cable submarino para alimentación eléctrica, ¿verdad? Esto es lo que acaba de pasar. Ahí se ve, dicen que no ocurrió, pero sí ocurrió. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Coatzacoalcos? ¿Qué podemos hacer? Usar lo que tenemos. Promoción de la reserva territorial disponible en los complejos petroquímicos de Cozoleacaque, perdón, de Morelos y Cangrejera. Pues podemos proponerlos en renta, en iniciativa privada, les damos servicios. Y entonces quedan, miren, son áreas pues muy buenas. Ya está toda la vialidad, todos los servicios auxiliares ahí están. Entonces, ahí, como Pemex no tiene dinero, bueno, pues yo te pongo en renta y te doy los servicios y un arreglo de esa naturaleza, ¿sí? En Cangrejera y también en Morelos, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer aquí en Coatzacoalcos. Ya, si ya no nos limitan en Pemex a irnos a la petroquímica secundaria, pues ahí le entramos. Tenemos la gente, es otra idea. Si no, pues ahí están viendo como la torre de Alcalá o la planta esta de Alcalá, viendo pasar el tiempo. Y este es un proyecto que se puede poner ahí, ¿verdad? Ahí una planta de ácido acrílico,
la cadena acrílica se puede poner en Morelos, si hubiera propileno, pero para que haya propileno, pues tienes que hackear las naftas, y entonces ya tuvieras propileno y entonces sales adelante. Eso es lo que nos ha faltado, ¿sí? La integración de la refinería petroquímica ya cuando ya no se requieran, porque hay mucho escozor de que hicimos mal la inversión en la refinería Olmeca, ¿para qué la hicimos si se vienen los coches eléctricos? Bueno, eso es muy discutible, pero ya por la próxima década, por ahí del 35, pues podemos integrar la refinería petroquímica ahí. No hay ningún problema. La planta de reformación de naftas y la planta catalítica pueden tornarse a petroquímica y agregamos ahí con la iniciativa privada, si no tiene Pemex dinero, los procesos para sacar la refinería petroquímica. Ahí está cómo. Ahí están los procesos. Y esos son los productos que se pueden hacer. O sea, no se hizo mal la inversión en Dos Bocas. Nada más que hay que tener idea de qué vamos a hacer cuando pase aquello. Aquí está lo de los coches eléctricos, qué va a pasar en China, cuándo viene la cuestión de los coches eléctricos, ahí está, información de McKinsey, ¿no? Cómo va, a lo mejor están mal las curvas, pero bueno, es lo que yo encontré. El hidrógeno verde, ya por último, ya para terminar. En toda la frontera tenemos una insolación a todo dar. Bueno, pues es otra fuente de petroquímicos, hacer el hidrógeno verde con la electrólisis del agua de mar, y entonces con las plantas solares, con las plantas eólicas, tienen la fuente de energía y esa es otra fuente de petroquímicos que le quedará a las generaciones de sus hijos, señores, de sus hijos. Conclusiones. Bueno, pues ahí la ven, es prácticamente lo que les dije. Es importante el tercer bullet. Es conveniente restablecer la Comisión Petroquímica, que facilitó la sinergia entre el sector público y el privado, ya que con la situación actual de Pemex se requerirá la participación conjunta con el sector público. Punto. No hay otra, hay que hacerlo. Lo de la refinería petroquímica y el tercer párrafo, que es importante, lo manejé al principio, es importante que la gente que dirija la industria la conozca y tenga idea de lo que debe de hacerse y que la gestión política confíe en esa gente que se dedique a eso y la apoye. Pues eso es lo que yo quería decirles y nada más despedirme con esto. Este es un trabajador de la refinería de Lázaro Cárdenas de Minatitlán que cerró las válvulas en un incendio que se causó por falta de mantenimiento. Y esos son los que arriesgan la vida por Pemex. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Alejandro Villalobos. Roberto, ¿quieres hacer algún comentario? Fue bastante extenso lo que nos platicó Alejandro, pero creo que vale la pena porque el panorama es, o sea, la importancia es plantear el panorama. Y ahí están los retos. Realmente la solución es clara, ¿no? Hay que poner a Alejandro dirigiendo la parte petroquímica y se acabó el problema. Pero miren, mi comentario es que es como les comentaba un poquito de los problemas eternos, ¿no? El racional es clarísimo, ¿no? La lógica es impecable. Y la materia prima está ahí, tal y como lo acaba de exponer brillantemente el ingeniero Villalobos. La cuestión es que nuestra realidad es diferente. Entonces tenemos que entender cómo podemos adecuar la realidad a las necesidades. Ha habido muchos esfuerzos por participación de iniciativa privada, todos lo conocemos, ¿no? En el sector. Y todos con intenciones, buenas intenciones. De hecho, a mí me ha tocado participar en 3 de ellas, ¿no? Pero es complejo. Al final, como hay otros intereses que no son
los técnicos, los racionales, los mejores en cuanto a generación de riqueza. Tenemos que encontrar también la parte de, yo diría, el manejo de la realidad, para que sobre esta base clarísima que nos acaba de presentar el ingeniero Villalobos, pues podamos construir, ¿no? Cómo alrededor de ella, y me parece que es una excelentísima base, para cómo alrededor de ella construir. Y a mí, yo quisiera nada más enfatizar un punto que comenté al principio y que el ingeniero Villalobos también lo reitero, es necesitamos gente más preparada, mejor preparada, gente que tenga una oportunidad de desarrollar de hecho, nosotros fomentar la creatividad y la innovación. Lo que comentaba del IMP, por ejemplo, ¿no? Me parece que tenemos ahí todo un potencial, un tesoro que está semi escondido porque el IMP funciona muy bien, pero yo creo que podría funcionar de una manera exponencial. Y como comentaba, necesitamos más centros en donde desarrollemos el talento, donde promovamos la innovación, en donde dejemos que florezcan las personas que pueden encontrar la solución, darle esta vuelta a los problemas que presenta nuestra realidad. Entonces sería para el comentario, Juan de Dios, respecto de... Gracias Roberto. Bien, pues sí, está patente, ¿no?, la situación y algunos de los retos, como dice el lema del foro de este año, retos de la industria petroquímica en la región, que son nacionales y que a lo mejor hasta mundiales, pero pues nuestro punto de interés es aquí y es ahora. Entonces, ¿hay materia prima? Bueno, no está disponible como la quisiéramos ni como la calidad, pero hay. Hay talento, hay recurso humano, sabemos personas, sabemos ingenieros. Coatzacoalcos es uno de los centros, y Minatitlán también, los tecnológicos, las universidades, la UVL, etcétera. Hay generaciones que están saliendo de ingenieros químicos. Pues ahí está el talento. Sí, sabemos que cuando salimos de la escuela somos muy teóricos. Bueno, hay que canalizar, hay que aprovechar becarios, hay que darles mayores conocimientos, hay que decirles, bueno, esto es lo que estudiaste, ahora esto es un control de un proceso real. Bueno, pues aquí es lo que tienes que aprender para poder entender y para poder eficientar los procesos, para poder buscar la eficiencia energética, para poder buscar mejorar la efectividad de nuestros procesos, la seguridad de nuestros procesos. Entonces creo que el reto es importante y creo que hay con qué responder a ese reto y creo que podrá ser una de las conclusiones de este 17º foro regional. Y pues no queda más que agradecerle a Roberto. Gracias. Adelante. Cuando damos un comentario ahorita por el comentario de Juan de Dios. Déjenme darles un ejemplo de la cuestión del talento y la disponibilidad, ¿no? Cuando nosotros estábamos construyendo el proyecto, una de las primeras características que encontramos es, oye, ¿de dónde vamos a sacar operadores y técnicos de mantenimiento para procesos de etileno, polietileno, de alta y baja densidad? Oye, pues el único que produce eso aquí en México es Pemex. Y de Pemex, por diversas razones, no es una fuente, ¿no?, de recurso humano. Bueno, ¿y de dónde va a salir? Pues fue una pregunta que tardamos un rato en responder, ¿no? Entonces, al final, la estrategia es, bueno, mira, vamos a contratar primero a las personas que van a dirigir, que tengan competencia técnica, que conozcan la industria. Ninguno de nosotros conocía los procesos. Vamos a capacitar a las personas que van a dirigir. Después de ello, bueno, y las personas que van a operar. Ante el hecho que no vas a conseguir personas que conozcan tus procesos, haz un plan. Contrata personas con tiempos, con años de antelación, ¿no? 3 años antes de que
arrancáramos, estábamos contratando. Pero ahí fue, ese es el punto de la anécdota que tiene que ver con lo que comenta Juan de Dios. Una de las apuestas que hizo la empresa, y apuesta no es la palabra adecuada, ¿no? Una de las estrategias que tomó la empresa es, vamos a contratar a jóvenes sin experiencia. Nos acercamos, hicimos un reclutamiento enorme, contratamos a 280 jóvenes recién egresados de la Universidad Técnica del Sureste de Veracruz, del ITESCO, de la UV, jóvenes recién egresados. Parecía kinder, ¿no? Teníamos gente de 18 a 22 años, 300 muchachos ahí. Y con esas personas, dirigidos por personas experimentadísimas, ¿no? Como Leandro que veo por allá, buenos maestros, durante 3 años se les capacitó a ellos para poder arrancar un complejo de este tamaño. Y realmente fue un, diría yo, casi un caso de estudio. Pero más allá de ello, la moraleja que me deja para el comentario atinado de Juan de Dios es que el recurso humano está aquí, la capacidad es innegable, está aquí. Es un ejemplo, un botón. Pero imagínense, con un puro jovencito que no sabía que era una bomba, pues. No sabían que era una bomba bien, o una válvula, cómo se alinea, qué es alinear, ¿no? Y con ese recurso humano, con el potencial que tenemos las personas, se arrancó el complejo. Entonces, es un hecho y es un buen ejemplo. Yo quiero abundar un poco. ¿Cómo se hizo la operación de estos 3 refinerías nuevas, 7 complejos petroquímicos, centros de procesamiento de gas? Pues igual. El Instituto Mexicano del Petróleo y Pemex establecieron un programa de contratos beca. Y ahí vamos todos. Todos nos contrataron así con el contrato beca. Y fue una especie como de capacitación con los ingenieros viejos, como los tienen ahí, que son los maestros. Pero se evaluaba la capacidad técnica y la disponibilidad de los contratados. Así que había una criba. Y los que iban pasando la criba, pues fueron ocupando los puestos. Pero esta situación de la operación de plantas y del mantenimiento, todo esto, así se hizo en Pemex también. El problema vino cuando teníamos que abordar la supervisión de compañías de ingeniería que están haciendo la ingeniería básica en Estados Unidos o en el extranjero. Pues ¿saben qué? Se hizo igual. Un día llegó la llamada de un ingeniero, no se lo conozcan, lo hayan oído nombrar, el ingeniero Lara Sosa, me habló por teléfono a mi oficina en la planta de Clorados 2 y me dice, ¿se presenta usted mañana a México? Y va usted a ser el representante de Pemex en Nueva York. ¿Y qué? Bueno, ¿cómo? Usted se presenta y el ingeniero Cosío de los Santos le va a decir qué es lo que va a hacer. Y ahí voy, hecho la raya y a las 7, eso sí, a las 7 se entraba. Digamos, a las 7 llegué, a ver, ingeniero Cosío, ¿qué voy a hacer yo ahí recibiendo una ingeniería básica? Me dice, haz lo que puedas, Alejandro. Y ese haz lo que puedas fue supervisado y fue visto y fue evaluado. Y la planta de Clorados 3 funcionó perfectamente. O sea, una vez que te evaluaban, una vez que te veían capacidad, te soltaban ¿cómo se llama? La rienda. El ingeniero Baptista, que es el primero que firma ahí esa carta, me dijo, yo a usted no lo voy a parar, yo lo voy a apoyar a usted. En una plática que tuvimos un sábado en la tarde en su oficina, me dejaba a las 5 de la tarde, a ver qué pasa el ingeniero, a las 5 de la tarde el sábado. O sea, los jefes estaban totalmente inmersos en la tarea que le estaban asignando a sus capitanes y a los nuevos capitanes. Y tuvimos éxito, yo lo puedo decir. Un comentario si le sirve, ¿verdad? Así es. Bueno, llegamos a este punto a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? ¿Nadie?
Ok, perfecto. Soy Claudio Velasco. Antes que nada, decirles que esta tarde para mí fue recordar otra vez lo que es la ingeniería química, ¿no? Volver a tomar las bases del verdadero ingeniero que profesionalmente hace una labor en una empresa. Yo tuve la fortuna de trabajar 36 años en CITSA, es una empresa de la IP. Le vendimos toda la vida cloro a Pemex, el ácido, hicimos todas las operaciones con Sosa y todo. Pero lo que hoy recuerdo y lo que yo quiero sacar como conclusión y quiero compartírselos a todos es que verdaderamente con lo que Roberto inicia y nos empieza a dar una visión de lo que puede ser una industria que verdaderamente nosotros lamentamos la situación, porque me ha tocado como Asociación de Industriales del Estado de Veracruz ir viendo el deterioro, ir caminando con el deterioro, pero saber que eso tiene un camino, que verdaderamente si la hemos recorrido hacia la izquierda, debiéramos hacer un mejor esfuerzo por poner las cosas en donde deberían de estar. Yo también siempre pensé que la solución de traer gas para esta zona pues era muy importante, porque verdaderamente sabíamos que había empresas que estaban operando al 60, al 50%, pero traer gas de Estados Unidos es estar vendidos con Estados Unidos, es no hacer ningún esfuerzo, es la más fácil y bueno, pues la podremos resolver. Así se va a resolver, porque no hay un camino ahorita para poder regresar de la izquierda a la derecha. Yo quiero concluir con esto, mi participación es, la verdad, fueron 2 horas, porque el ingeniero se jaló ahí el tiempo, pero bueno, fueron 2 horas muy agradables de escuchar a 2 personas y a un moderador, Mastache, que tienen una verdadera visión de lo que deberíamos ser. Esto no lo podemos transmitir tan fácil a la gente que no está inmersa en el medio, pero lo que sí tenemos la obligación, los ingenieros químicos, es volver a retomar el camino. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Gracias, buenas noches. Julio César Sandría Reynoso, rector de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, precisamente donde se capacitaron algunos trabajadores de Braskem y de ESA. Para mí es un orgullo y un honor estar aquí en este evento del IMIC, región Coatzacoalcos, representando a una institución educativa de aquí de la región, y porque nosotros sabemos que la importancia de darles a conocer a nuestros alumnos, a los jóvenes de la región, de las diferentes instituciones de educación superior que hay aquí en la zona, a los que están estudiando ingeniería química, la importancia de venir a estos eventos. Creo que hay pocos alumnos, o bueno, al menos no veo de mis alumnos, no los conozco todos todavía, pero ya los vamos a motivar a que vengan. Es importante que ellos sepan que la petroquímica de esta región, hay mucha gente preocupada por sacarla adelante, por levantar el nivel de trabajo, de producción que hay aquí en la región. También la situación de que el programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, un proyecto federal que se va a llevar a cabo aquí en esta zona, desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz, va a generar fuentes de empleo, va a haber empresas que necesitan gas. Bueno, todo va a estar relacionado en la formación de empleo, en la generación por nuestra parte de estudiantes que tengan esos empleos. Y la importancia también es de que las instituciones de educación superior nos preocupemos por generar jóvenes con las calificaciones, bueno, con la preparación adecuada para entrar a ciertos puestos de trabajo que puedan, que tengan cierto nivel, ¿sí?, de ingresos económicos, que nuestros jóvenes entiendan que aquí pueden encontrar trabajo, que no necesariamente van a tener que emigrar a otras zonas,
y que también entiendan nuestros jóvenes que aquí va a haber fuentes de empleo y que ellos tienen que prepararse, si no van a venir jóvenes de otros lugares, pues a ocupar las fuentes de empleo. Gracias y felicidades y éxito por el evento. ¿Alguien más quiere realizar algún comentario? Gracias, José Roque. Se han hecho muchas propuestas, y lo hemos comentado con el ingeniero Mastachi, con el ingeniero Villalobos, sobre las oportunidades que hay para poder desarrollar la industria petroquímica, que ahí es donde me he desarrollado. Desafortunadamente falta en los medios para hacerse oír, y yo creo que tenemos que aprovechar al Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y levantar la voz más de lo que hemos hecho para continuar con estas propuestas. Ese es un punto. El otro punto, necesitamos hacer sinergias entre todos, no nada más los ingenieros químicos, las cámaras. ¿Por qué? Porque es la manera también en que se va a desarrollar y potenciar la parte de la región en este caso. Yo les comento a los alumnos cuando tengo la oportunidad de platicar con ellos, que aprovechen a la experiencia que se tiene aquí en la región. Me tocó recibir gente, estudiantes del centro de la República, del norte de la República, pedían la oportunidad de hacer sus prácticas profesionales aquí porque es donde realmente tenemos el potencial. Entonces, para cerrar esto es continuar haciendo la voz, alzando la voz, continuar con las propuestas. Hay muchas, el ingeniero Villalobos lo puso bien claro en el esquema. Hay mucho potencial. El combustóleo, que es un problema para México, puede ser también un área de oportunidad muy grande. Tenemos que aprovecharlo. El coque también, o sea, aplicando los conocimientos que hay, el potencial que hay, podemos salir adelante. Y yo creo que por ahí tenemos que agarrar el camino también. Gracias.